Primera de Reyes, capítulo 19, la palabra del Señor. Búsquelo con paciencia porque quiero que usted me acompañe en la lectura y pueda usted ir analizando palabra tras palabra de lo que vamos a leer para que más o menos entienda de qué el Señor nos va a hablar en esta tarde. Primera de Reyes, capítulo 19, la palabra del Señor. ¿Le encontró, hermanos? ¿Puede hacerme con un dedito arriba, por favor? Amén. Ya. Vamos a dar lectura entonces. Y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bendiga el Señor esta lectura de su palabra. Quiero, mis hermanos, invitarle a hacer una oración ahí mismo donde está usted, tal cual está, una oración para que el Señor nos dé la gracia en esta hora para poder compartir, ¿no es cierto?, lo que será la exhortación de su palabra. Oremos al Señor. Padre mío, le damos gracias, Señor, porque nos regala este tiempo grato, agradable, tiempo hermoso, Señor, de poder ir a escudriñar sus santas escrituras. Señor, sí debo reconocer que mi humanidad pudiera entorpecer de alguna manera, Señor, la claridad de su palabra. Quizás con mis propias palabras no podría explicarla, pero Señor, ruego que su Espíritu Santo glorioso en esta hora tome dominio de mi mente, de mi lengua, de mi boca, de mi corazón y de todo mi ser, para poder exponer, Señor, la palabra que usted quiere entregar a su iglesia, que atenta está en esta hora, allí donde está cada uno, Señor, en su lugar, Padre, esperando escuchar de usted algo. Señor, óbviame por misericordia, y que sea su voz la que escuchemos todos, porque yo soy el primer necesitado, Señor, de esta su palabra. Por lo tanto, en esta hora, Señor, con humildad de corazón, suplico, Dios mío, que usted se haga cargo y tome dominio de todo lo que resta, Señor, de este servicio, especialmente de esta su palabra, y que podamos recibir, Señor, a través de ella, consuelo para nuestra vida, fortaleza quizás, Señor, o lo que usted quiera entregarnos, Padre, porque estamos dispuestos, ya que usted es el Señor de señores, el que habla, el que reina, el que vive y el que nos bendice cada día. Padre mío, pedimos confirmación para esta oración por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Ahora sí podemos comenzar de buena manera lo que es la palabra del Señor. Me gustaría poder comenzar, hermanos, haciéndole una consulta a usted. ¿Alguna vez usted ha sentido depresión en su vida? ¿Alguna vez ha sentido con un sentimiento, ¿no es cierto?, de a lo mejor de pesadez, de falta de ánimo, de falta de, a lo mejor de fuerzas? Fíjese que esto que yo le voy a comentar hoy día a través de la palabra del Señor es algo que yo lo busqué para mi propia vida, porque de alguna manera a veces uno como cristiano, como creyente, se atormenta cuando vienen sentimientos, ¿no es cierto?, de pena, de tristeza, porque pensamos y decimos: pero ¿cómo yo no puedo tener estos sentimientos si yo soy un hombre, un hijo de Dios? No puedo sentirme triste, no puedo sentir depresión.
No puedo sentirme, ¿no es cierto?, a lo mejor acongojado, atormentado, melancólico. ¿Sabe que la depresión se puede describir de una forma práctica con algunas simples palabras como esta? La depresión es el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Cuando uno analiza cada una de estas características que puede sentir uno, en más de alguna, y a veces no solo una, sino que varias podemos estar nosotros. Y la pregunta está, ¿me atormento? ¿Me sigo atormentando pensando que un hijo de Dios no puede sentir depresión? Entonces, hermano, ¿sabe usted lo que he encontrado en la Escritura? De que tendríamos que sacar algunas hojas de la palabra del Señor, tales cuales las que hemos leído hoy, porque Elías, siendo un gran profeta de Dios, y digo gran profeta de Dios porque Elías, hermano, vivió y experimentó en su ministerio profético tanta potencia y poder de Dios en su vida como las que vamos a compartir para darle ejemplos de quién fue este gran hombre de Dios, pero que ahora lo vemos deprimido debajo de un árbol pidiendo a Dios morirse. ¿Y por qué es atingente este mensaje y esta palabra hoy? Porque usted y yo estamos experimentando situaciones que nos acongojan, situaciones que nos atormentan, situaciones que nos estresan y situaciones que de alguna manera nos ponen, ¿no es cierto?, a veces melancólicos porque no vemos con claridad lo que viene a futuro. Y el hombre, cuando tiene inseguridades, automáticamente experimenta cierto grado de, ¿no es cierto?, sentimientos que son depresivos. Y como cristianos que somos, usted y yo no estamos exentos a experimentar este sentimiento. Ahora, ¿podemos experimentar sentimientos, ¿no es cierto?, de esta característica, ¿no es cierto?, de depresión? La respuesta es sí. Pero la otra pregunta que viene tras de esa respuesta es, ahora, ¿podremos permanecer deprimidos los cristianos? Ahí sí que la respuesta es definitivamente no. Porque todo cristiano creyente tiene una bendición que es extraordinaria. Y esa bendición es que Dios, el Dios del cielo, que le llamó a usted y me llamó a mí para hacerme su hijo, se preocupa de todos los procesos de mi vida. No solamente cuando yo estoy ferviente y efusivo, adorando a Dios con alegría, cuando veo sus grandes prodigios, misericordias y grandeza, sino que cuando estoy también tras, ¿no es cierto?, de haber vivido esos procesos gloriosos con Cristo y con el Señor, ¿no es cierto?, después de eso viene también la melancolía y viene un tiempo de bajeza, viene tiempos de tormenta en nuestro interior, en nuestros sentimientos, porque la humanidad nuestra nos hace sentir inseguridades, que al sentir inseguridades nosotros nos deprimimos. Entonces, analicemos la vida de este profeta grande. ¿Sabe qué? Que se le llamó también a este profeta el profeta del fuego. Usted a lo mejor habrá en las historias bíblicas ha oído hablar de este profeta. Vamos a hacer un pequeño recuento de él. Fíjense que es llamado este profeta en un tiempo en que Israel, ¿no es cierto?, gobernado por el rey Acab, estaban viviendo tiempos de separación, tiempos, ¿no es cierto?, de mucha... dejaron a Jehová Dios, lo habían abandonado, se habían ido a la idolatría, estaban en desobediencia, desde su liderazgo hacia abajo todos habían caído, y Jehová Dios levanta a Elías para que vaya y confronte y enfrente a este rey y le diga, dice Jehová Dios, que si no se vuelven o se arrepienten, va a venir, ¿no es cierto?, sequía sobre esta tierra por un lapso de tiempo. Y fíjense que no es fácil, ¿no es cierto?, para este profeta pararse y decir, va a venir sequía cuando está solo la voz y la palabra de Dios. Pudo él haber dicho, ¿no es cierto?, y si después Dios no cumple, voy a quedar mal como profeta. Pero Elías, al ser llamado, cree plenamente en Jehová Dios que lo llamó, y él va y declara al rey, ¿no es cierto?, que va a venir sequía. Y la Escritura dice que vino la sequía, de tal modo, ¿no es cierto?, que hubo hambre en toda aquella región y en la tierra en ese entonces. Y Elías, ¿no es cierto?, Dios lo sustenta, porque la verdad que nunca Dios ha dejado de lado a los hijos que él llama. Dice la Escritura que el Señor lo lleva a un lugar, ¿no es cierto?, y a una cueva en donde había cerca un arroyo, dice, y el Señor le dijo, yo te voy a alimentar, vas a tener agua del arroyo que está aquí al lado, y yo te voy a mandar el pan, ¿no es cierto?, y la carne, los cuervos te van a alimentar. Oh, es tremendo, hermano, para un hombre de sentir y saber, ¿no es cierto?, que hay hambre en toda la tierra, pero Jehová Dios le había prometido que él lo iba a alimentar a él.
y Dios le cumple la promesa, comienza Elías a ver, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, Dios es un Dios que hace justicia y juicio, pero también un Dios que sustenta, que nada al hombre debe preocuparle cuando Dios está presente, porque estando Dios presente, Dios suple la necesidad. Entonces luego de eso comienza el Señor, ¿no es cierto?, a obrar con Elías, porque también Elías debe conocer al Dios que lo llamó, porque un punto importante, hermano, en la vida de todo hombre llamado o mujer llamada por Dios, es que de alguna manera el hombre y la mujer vaya conociendo al Dios que lo llamó, que conozca su gran poder, su majestad, su autoridad sobre todas las cosas, sobre la naturaleza y sobre los espíritus y sobre todo. Entonces Dios comienza a mostrarse a Elías y Elías comienza a ver que Dios es un Dios proveedor. Luego, ¿no es cierto?, le dice, mira, ándate, hay una viuda, ella te va a alimentar cuando se acabe el agua de ese arroyo donde estaba. Va a donde la viuda, llega a donde una viuda pobre, que solo tenía, ¿no es cierto?, un hijo, un puñado de harina y un poquito de aceite en una vasija, y Dios le dice, anda, esa viuda te va a alimentar. Y él, ¿no es cierto?, llega donde la viuda le dice, mira, dame un pan porque necesito alimentarme, y la viuda le declara su pobreza, y él le dice, no importa, hazme nomás lo que te queda y vas a ver lo que va a ocurrir. Resulta que Dios nuevamente se muestra a Elías y le dice, a ver, yo soy el Señor de todas las cosas, de la materia y de todas las cosas. El Señor, ¿no es cierto?, hace la obra, que va Dios, ¿no es cierto?, multiplica esa harina de esa vasija y el aceite, de tal manera que esa viuda tuvo harina y tuvo aceite por todo el tiempo de hambre que pasó, alrededor de más de 3 años, que pasó, ¿no es cierto?, de sequía en esa tierra. Y esta viuda es alimentada, ¿no es cierto?, fue alimentado Elías. Y no solo eso le mostró el Señor a Elías, sino que también luego fallece el hijo de aquella viuda. Y fíjese que Dios se muestra ante Elías también como el dador de la vida y resucita Elías, ¿no es cierto?, al hijo de esa viuda. Si bien es cierto, esto era una bendición para la viuda, pero Dios estaba trabajando con Elías para mostrarle que él era Dios de dioses, el único Dios verdadero, el Dios que suple toda necesidad, el Dios que es dueño, ¿no es cierto?, de la naturaleza, el dueño de la materia y el Dios, ¿no es cierto?, que es dueño de su naturaleza. Continúa Jehová Dios mostrándose a Elías. Luego, ¿no es cierto?, Elías ya es enviado por Dios a donde acá a decirle de que va él a orar, Elías va a orar, y va a caer agua del cielo. Dios comienza nuevamente a mostrarse a Elías y cae agua del cielo. Luego de esto, Elías va a ir tomando fortaleza en su vida, fortaleza espiritual, de tal manera que lo que Dios le dijera ahora, él lo iba a cumplir. Y llega un momento, hermano, que Elías se enfrenta ahora, ¿no es cierto?, a los profetas de Baal, que era el Dios que servían y el cual se había introducido en Israel, ¿no es cierto?, en aquel entonces. Y no solo habían profetas de Baal, que eran 450 los que van a enfrentarse a Elías, o Elías se va a enfrentar a ellos, sino que habían 400 más de la reina Jezabel, que era la esposa de Acab. Y Elías con tanta autoridad se enfrenta a ellos, que usted esta historia la conoce perfectamente, de que Elías dice, a ver, veamos quién es Dios de verdad. ¿Cómo es que Elías se atreve ahora a confrontar a tanta multitud de gente por el Dios que él conocía? Se atreve porque ya Elías a esta altura había conocido en forma perfecta el poder, la grandeza de Jehová Dios, del Dios que lo había llamado. Entonces ya no tiene miedo de nada. Y él dice, a ver, traigan, hagamos 2 holocaustos. Uno para que ustedes oren y pidan a su Dios y que envíe fuego del cielo, y otro holocausto que voy a hacer yo. Y yo voy a pedir a mi Dios del cielo que envíe fuego. Veamos a quién le escucha el Señor. Y mire la confrontación. Elías lo hace con todo poder y autoridad y con seguridad en el Dios que él tenía. Fíjese que usted conoce la historia, ¿no es cierto? Comienzan primero aquellos, ¿no es cierto?, sacerdotes, profetas de Baal, ¿no es cierto?, a gritar ahí, se hacían tiras sus carnes, sacaban sus cuerpos sangrando y gritando, dice la escritura, lo dice así, clamaban a grandes voces, ¿no es cierto?, y se sacaban con cuchillos, con lancetas, esperando que esos dioses falsos le escucharan y enviaran fuego del cielo. Elías se para con todo poder y autoridad al lado de ellos y le dice, griten más fuerte, sus dioses deben estar durmiendo, deben estar ocupados en otras cosas. Mire la autoridad que tenía y la grandeza del espíritu que había adquirido. ¿Por qué? Porque había conocido a su Dios. Hasta que llega el momento que no hay respuesta de aquellos dioses falsos, mentirosos, y él le dice, ahora sí, me toca a mí, échenle agua a esta cosa, a este holocausto. Es más, roceen con agua por los lados, sacan una cuneta ahí con harta agua, porque yo voy a orar a mi Dios, a Jehová Dios, al único Dios verdadero, con toda la autoridad. Y ora
Elías, y del cielo desciende fuego y quema los locales. Hasta ahí, hermanos, Elías estaba gozando de toda la grandeza y el poder de un Dios todopoderoso. Y cuando eso ocurre, cuando Dios envía fuego del cielo, que es un prodigio y un milagro tremendo que Elías vio con sus ojos. Fíjese que había visto resucitar a un niño, había sido alimentado con los cuervos, había sido, ¿no es cierto?, el gestor de tener que orar para que cesara la lluvia, y ahora había orado para que la lluvia cayera. Ahora, ¿no es cierto?, había venido fuego del cielo. ¡Ay! ¿Quién no estaría potente con un Dios así, ¿no es cierto? Pero resulta que fíjese que todas estas cosas ocurrían. Fuego del cielo viene, Elías dice al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, prended ahora a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, dice, y los llevó Elías al arroyo de Cesón y allí los degolló. Qué fuerza de Elías, qué poder que tenía con ese gran Dios que sentía a su lado, ¿no es cierto? Pero luego de esto, fíjese, al ratito de andar, ahora vemos un Elías que está atormentado. ¿Por qué? Porque cuando esa mujer, ¿no es cierto?, la reina Jezabel, oyó de lo que había hecho Elías, fíjese que le mandó con un mensajero un mensaje a Elías. Y el mensaje era: así me hagan los dioses si aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como la de los profetas que habían sido degollados. Así ella le mandó decir a Elías que iba a estar él. Y fíjese que aquí comienza una depresión de Elías que uno la analiza y no la entiende mucho. Porque ¿cómo es que un hombre con tanta fuerza, tanto poder, que confronta a 850 hombres, que es capaz de degollarlos a todos, ahora está con una depresión porque le llega un mensaje de una mujer, ¿ya?, que le dice que al otro día él va a ser muerto y va a ser degollado como los otros? ¿Dónde está ahora el Dios que Elías tenía? Se le había perdido en su corazón. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó la desesperanza? ¿Por qué llegó la falta de fe? ¿Por qué llegó, ¿no es cierto?, ese miedo que sentía de ser degollado cuando él había degollado a 850? Y llegó la presión, llegó la depresión a Elías. Y fíjese que ahora teme por su vida. Cuando él, ¿no es cierto?, no tenía nada, cuando confronta. ¿Se imagina lo que había sucedido si Dios no hubiese enviado fuego del cielo con Elías? ¿Qué había pasado con él? Había sido degollado. Él sabía que al confrontarse, si Dios no respondía, iba a ser muerto. Y no fue así, porque Dios le respondió. Pero ahora Elías está en una situación, ¿no es cierto?, de pesar. Está deprimido. ¿Por qué? Porque estaba en juego su vida. ¿Y sabe lo que hace? Huye. Y no solo huye, sino que estaba deseando morirse, dice la Escritura. Se fue de ahí, fue a su ciudad, ¿no es cierto? Ahí dejó a su criado, y después se fue a un día de camino en donde él quería estar solo. Y lo vemos ahora solo, debajo de un árbol, de alguna manera, ¿no es cierto?, deseando morirse. Y fíjese que ahora conversa Elías con ese Jehová que le había dado pruebas contundentes de su poder, a ese Dios, a Jehová Dios. Y al mismo Dios ahora le está diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Dígame que eso no es depresión. Es depresión. El hombre, el profeta más grande de la historia. Usted conoce también parte de la historia de Elías. ¿Sabe que usted que Elías no murió? Es el único profeta que no amó. ¿Por qué? Porque fue arrebatado en un carro de fuego y llevado al cielo. Después Jesús en la transfiguración aparece ahí, Elías está vivo, ¿no es cierto? Y el Señor lo había traído. Un tremendo hombre de Dios, un tremendo profeta. Pero lo vemos ahora en un cuadro de su vida, en donde está con depresión, deprimido y pidiéndole a Jehová que le quite su vida. Pero como si él había visto toda la grandeza de su Dios, toda la respuesta que Jehová le había dado. ¿Cómo es que está deprimido hoy? Bueno, la pregunta que yo tengo que hacerle a usted: ¿usted ha visto la grandeza del Dios que usted sirve? ¿Ha probado la misericordia de Jehová? ¿Ha visto de dónde Dios lo ha llamado y a dónde Dios lo ha puesto y las obras que Dios ha hecho a través suyo? ¿Y cómo es que aún así muchas veces usted ha tenido sentimientos de depresión en su vida? Y yo también los he tenido. ¿Será que nos hemos olvidado de la grandeza de nuestro Dios? ¿Sabe lo que hace Elías? Se va y se pone a dormir. Una característica que tiene la depresión, fíjese, es querer puro meterse en la cama y aforrarse la cabeza y que nadie lo moleste, ¿no? Y que ojalá apaguen la luz.
Pero le digo algo, Elías estaba en esta situación, pero aquí es donde entra la grandeza de un Dios que es, hermano, cercano, un Dios que se preocupa de nosotros, un Dios que nunca nos deja solos. ¿Sabe lo que hace Dios? Ya que Elías se está olvidando de esa grandeza, Dios se acerca a él por medio de un ángel y le manda alimento y agua, pan y agua. Y lo despierta de su depresión y le dice: Elías, come y bebe. Elías, como que no quiere la cosa, ¿no es cierto? Despierta, mira el pan, debe haber estado rico, comió un poco, tomó un poco de agua y siguió durmiendo, seguía deprimido. Pero luego viene la palabra poderosa del Señor nuevamente a través del ángel y le vuelve a decir: el ángel, levántate, le dice, y come, porque largo camino te resta. Era Jehová Dios que le estaba diciendo: Elías, tu trabajo no ha terminado. Elías, tú todavía tienes más por hacer para mí, porque el que lo había llamado era el Dios Todopoderoso, era Jehová Dios de los ejércitos, era el Dios verdadero, era el Dios que estaba preocupado de él. Aunque él quería morirse, Jehová Dios quería que él continuara su labor. ¿Sabe lo que hace Jehová Dios? Lo alimenta. Y fíjese que después de ese alimento que le da, dice que Elías camina 40 días y 40 noches con ese alimento. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Que cuando Dios nos alimenta a nosotros podemos tomar fortalezas que no tenemos humanamente, porque es el alimento que Dios nos da, el que nos fortalece, el que nos saca de la depresión, el que nos saca de la pena, de la congoja, de la tristeza y de los momentos difíciles. Es el alimento que Dios nos da. ¿Y sabe quién es ese alimento? Es Cristo Jesús para usted y para mí hoy día. Él es el que nos alimenta, el que nos levanta de nuestras depresiones, de nuestras tristezas y de nuestras penas, porque tristezas, penas, depresiones las vivimos todos. Pero fíjese que aquí entra este Dios maravilloso que tenemos, que está preocupado cuando usted está triste, que está preocupado cuando usted está acongojado, que está preocupado cuando usted está hundido en un pozo negro y oscuro, y el Señor viene y nos despierta para que nos alimentemos. Ese alimento es Cristo, es el pan del cielo que nos fue enviado. Ese es Cristo Jesús que está para usted y para mí. Hermanos, aunque hayamos caído en depresiones, aunque hayamos pasado momentos de tormenta, aunque hayamos pasado tristeza o aún la estemos pasando, Dios está para usted y para mí. Él tiene a Cristo Jesús para nosotros, es el pan del cielo. Si alguno dice, come de este pan, no tendrá hambre jamás. Y si alguno bebe de esta agua, no tendrá sed jamás. Eso es lo que nos ha ofrecido el Señor. Se levantó Elías y fue al monte de Jehová, donde Dios lo había enviado. A ver, hermano y hermana, es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Nadie nos puede sacar de las depresiones, de los momentos difíciles y tormentosos, de los momentos de sentimientos, ¿no es cierto?, que son dolorosos. Nadie nos puede sacar, solamente Dios, el Dios del cielo, tiene poder para hacerlo. Yo no sé cuál sea su vivencia en esta hora, hermano y hermana. Yo no sé si usted está pasando por algún momento, alguna situación como esta, o a lo mejor va a pasar, o a lo mejor ya la pasó, no sé. Pero ¿sabe lo que le quiero decir? Que Dios está preocupado de usted. Si así no fuera, no estaría enviándole palabra en esta hora. Si Dios no estuviera preocupado de usted, no tendría usted la opción de oír que de Jehová viene la fortaleza, que el fuego del cielo lo manda Dios, que la vida la manda Dios, que todas las cosas, el alimento, ¿no es cierto?, el agua, el pan y el vestuario lo manda Dios. Dios lo hizo con Elías y lo hace con usted y conmigo hasta el día de hoy. Hermano, no hay que temer que aunque estemos ahí atormentados y queramos solo dormir, el Señor de ahí nos levanta hoy día. ¿Y sabe cómo nos levanta? A través de Cristo Jesús, que nos dice, aquí yo estoy contigo, no estás solo. No estás solo, Él está contigo. Despierta, le dijo el ángel a Eliseo. Despiértate y come, aliméntate. Hermano, es lo mismo que el Señor te dice hoy. Aliméntate, aliméntate de la palabra, aliméntate de los ríos de agua viva que corren, que vienen de parte de Cristo el Señor. No tengas temores, porque sabes, el Dios que ha hecho milagros con tu vida desde que te llamó, lo seguirá haciendo hasta que te mueras en esta vida y te llevará al cielo ese mismo poder, porque es Jehová Dios el que tiene todo en su mano. No intentes pararte por tu propia cuenta. Ni pastillas, ni tratamientos te harán efecto. ¿Sabes por qué? Porque el único que llega a lo profundo, donde se gestan las depresiones del hombre, que es en el corazón, es el Señor. El único que puede llegar ahí es el Señor.
Y cuando tu corazón se llena de Cristo Jesús, la cosa cambia, hay gozo, hay alegría. Ay, si sigo viviendo tormento, claro que lo sigo viviendo, pero viene Dios, me alimenta y puedo continuar, me paro y puedo caminar 40 días y 40 noches, porque el alimento que viene del cielo es verdadera comida y es verdadera bebida, dijo Cristo el Señor. Cualquiera que no coma mi pan, no coma este cuerpo, ni beba mi sangre, no es digno y no tiene entrada al reino de los cielos, no tiene nada. Hermanos míos, esto es lo que el Señor quiere entregarte en esta tarde. Y en medio de este tiempo que es duro, que es difícil, quiero que sepas que Cristo está al lado tuyo y que Jehová Dios se ha preocupado de enviarnos este pan bendito del cielo y que nunca este Dios grande y poderoso te dejará caer al fondo de ese hoyo, aún aunque estés sumido ahí, de ahí Dios te va a levantar, porque no hay nada, hermano, nada que el hombre pueda hacer por sí mismo. Todo se logra a través de nuestro Señor. Por lo tanto, si alguien hay hoy día que esté o haya caído en esta situación y esté desesperado, y esté preocupado, y esté angustiado, esté deprimido, recuerde que Dios está para usted. El Señor está para usted, como estuvo con Elías. ¿Quién sabe, hermano? Si un carro de fuego nos viene y nos levanta, yo no sé si a usted le alcanza la fe, pero a mí, este Dios al cual sirvo, no me sorprendería en nada. ¿Sabe por qué? Porque eso y mucho más puede hacer nuestro Dios. Él es capaz de sacarnos aún del lodo cenagoso, aún de la esclavitud más baja, aún, ¿no es cierto?, del dolor más potente y más fuerte, aún de la depresión más profunda. De ahí nos saca el Señor. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que yo te presento hoy, hermano y hermana. Ese Dios está contigo, está a tu lado. Solo basta que dobles tus rodillas y pidas en oración a Dios. Él va a venir y te va a sustentar. Esa es la palabra del Señor para esta tarde. Yo quiero que oremos juntos, hermano, para que Dios se lleve hoy y en esta hora toda pesadez, toda depresión, todo sentimiento de tristeza que nos lleva a veces a estar tan, ¿no es cierto?, acongojados. El Señor tiene para hacerlo. Incline su rostro donde esté y oremos al Señor. Oh Padre mío, te damos gracias, Señor, porque en medio de este tiempo que es duro, que es difícil, Señor, tú nos muestras tu amor, tu misericordia, Dios. Nos muestras que en ti está el consuelo, que en ti está la fortaleza, que en ti está, Señor, el poder para levantarnos aún de la tristeza más profunda. En ti está, Señor, la alegría y el gozo que no encontramos en esta vida. En ti está la respuesta a este tiempo que estamos viviendo. Tiempo, Señor, quizás de escasez, tiempo de soledad para algunos, tiempo de necesidades para otros, tiempo de aflicciones para algunos, tiempo de enfermedades para otros. Señor, pero tú estás para todo eso, Señor, porque tienes suficiente poder y mucho más. Señor, que en esta hora, Dios mío, no haya ningún corazón que esté, Señor, derribado, destruido. Si aquel corazón lo está, Señor, que sepa que hay un poder extraordinario, ese mismo poder que envió fuego del cielo, ese mismo poder que alimentó al profeta, ese mismo poder que levantó el hijo de la viuda, ese mismo poder está para nosotros hoy. Y cuántas veces usted, Señor, ha tenido ese poder obrando, nosotros nos ha levantado, nos ha rescatado de cosas terribles, nos ha hecho salir de dolores profundos, Señor. Hoy gozamos de alegría, de gozo, pero si alguien no lo está viviendo, no lo está gozando, que encuentre en esta noche, Señor, la comida que viene del cielo, el poder glorioso, Señor, que hay en tu Espíritu Santo, que nos levanta cada día y que nos hace ser, Señor, verdaderos hijos tuyos, Señor, que confiamos en tus promesas, mi Dios, y la promesa más gloriosa es que el Espíritu Santo viene como consolador nuestro. Cuando hay desesperación, cuando hay decepción, cuando hay depresión, está el Espíritu que consuela. Tu Espíritu Santo, poderoso, glorioso. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Señor, te pido en esta hora humildemente que ningún hermano o hermana que esté conectado, Señor, a estos medios en esta hora, quede, Señor, con pena y tristeza en su corazón. Que sepa que ahí mismo, donde está a su lado, ahí está el Dios Todopoderoso. Que sepan que, Señor, hay poder extraordinario en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que hay poder, Señor, que nos saque y nos libra de todo mal. Y aunque estemos, Señor, en medio de tormenta, de ahí usted nos librará. Gracias, Padre, por esta fortaleza que viene a través de su palabra. Bendíganos con toda bendición del cielo y procure, Señor, por misericordia, que entre sus hijos hoy nadie quede en depresión, sino que estemos todos en el gozo glorioso suyo. Gracias, mi Dios amado. Levántanos y bendíganos a través de esta oración. Se lo rogamos por los méritos gloriosos de Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor.